Este sermón que vamos a compartir el día de hoy es el primero de la serie. La semana pasada dimos uno como puente entre las anteriores series y la nueva. Pero ese es el sermón 1, ¿sí? La nueva serie, el título que le he puesto todavía puede variar, ¿no? Ya saben, puede cambiar para que se afine, ¿no? Lo que queramos aprender, pero por lo pronto se llama Creados para Buenas Obras, ¿sí? La serie se llama Creados para Buenas Obras y el texto de esta serie es el que vamos a leer a continuación, y el título de ese sermón número 1 se llama No por obras, pero puntos suspensivos, ¿no? La semana pasada decíamos, pero la carne es débil, ¿no? Que ese pero siempre limita o hace dar restricciones para ciertas cosas. Entonces, este pero del día de hoy es diferente, ¿no? No por obras, haciendo alusión a la salvación, ¿verdad? Que no es por obras, pero el pero que quiero enseñarles, básicamente la serie tiene que ver con este pero. No somos salvos por obras, pero ¿qué? ¿No? Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar en esa serie. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios dice así: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. ¿Sí? Estoy leyendo a la Reina Valera contemporánea, pero esta parte es importantísima. Fíjense, tan importantes son las obras que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Están de acuerdo? De hecho, fuimos creados para ese propósito. ¿Cuál propósito? De andar en buenas obras. Entonces, aquí hay un pero. ¿Están de acuerdo? No por obras, pero es complicado, y voy a tratar de explicar una confusión que ha existido dentro del cristianismo protestante respecto a las obras, ¿sí? Pero no me adelanto. Este sermón entonces es el número 1, mis hermanos, y obviamente, como ya lo vieron, el tema principal es las buenas obras en los creyentes. Es importante decirles que las buenas obras son para los creyentes, ¿sí? Eso es bueno resaltarlo. Este sermón voy a explicar un poco la relación que existe entre dos series anteriores que ya dimos, como si fuera una trilogía de series, ¿sí? La primera serie que debería ir en primer lugar en esa trilogía es La Iglesia Esencial, que fue la serie anterior, La Iglesia Esencial, que descubrimos o investigamos acerca del propósito de la iglesia, ¿verdad? Y la segunda serie que iría en la segunda parte de esa trilogía sería la de Discípulos, que la dimos hace más de un año, ¿no? Allá estando todavía en Rancho Nuevo. Y esta sería la tercera parte, ¿sí? De esa trilogía, que tiene que ver con creados para buenas obras. La iglesia es el personal de Dios, ¿sí? Que son discípulos, que son siervos de Él, seguidores de Él, y ellos fueron creados para buenas obras. Fíjense la relación. Estas obras tienen sentido para el discípulo. El discípulo tiene sentido dentro de un organismo o dentro de un reino llamado de Dios, que la iglesia es el encargado de actuar en ese reino. Es el personal de Dios para la obra de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese punto, en esta tiene sentido esa serie. No podemos hablar de buenas obras si no sucede primero esto, ¿sí? Por eso la salvación no es por obras, pero todo eso tiene que ver con el reino de Dios, con el propósito para la iglesia, para su pueblo, porque este pueblo, a final de cuentas, que llamamos iglesia o discípulos, son los encargados de hacer la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Para qué Dios nos llamó? Para hacer su voluntad. ¿Ok? Entonces partimos de esa idea. Dios reclutó un pueblo para sí mismo, para que sea su pertenencia, y les dio una vocación, la de servir y amar, la de transmitir la bendición de Dios a todas las naciones, como vimos la serie anterior. ¿Sale?
Esa convocatoria, de hecho la palabra convocatoria tiene que ver con la palabra iglesia. ¿Sí se acuerdan que llegamos a esa definición de iglesia cuando vimos que es una convocación? Una convocatoria es una reunión, una asamblea que se convoca con una finalidad, ¿sí? De que los que respondan al llamado sean enviados a ciertas tareas. No pierdan de vista este concepto de iglesia porque es muy importante para lo que viene. Los que responden a ese llamado, a esa convocación, los que responden son llamados creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Los creyentes, los que creen en Él, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, a estos creyentes se les definió o le denominó como reyes y sacerdotes. Lo hemos también visto, ¿sí? Porque los reyes y sacerdotes ilustraban en realidad lo que estas dos vocaciones hacían respecto al rey del reino. ¿Qué son los reyes y sacerdotes? Aquellos funcionarios del reino que aplican, que implementan la voluntad del rey soberano. Entonces, la venida del reino se acercó en Jesús. Todos sabemos esa historia. Dios mismo se encarnó en Cristo, ¿sí? Y después de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra e hiciera su obra, muriera y resucitara, hermanos, a Él mismo se le fue entregada toda potestad en el cielo y en la tierra, y por esa potestad Él dio a sus discípulos una comisión, una misión. ¿Están de acuerdo? Fíjense cómo todo tiene esta relación. Esa potestad que Él les dio, los envió a bendecir a todas las naciones, en palabras del Antiguo Testamento o en palabras del Nuevo, a hacer discípulos. Y fíjense, ¿cómo es la manera en que Dios bendice a todas las naciones? Y la respuesta es a través de los discípulos. Los discípulos que encarnan al Señor del reino, los principios del reino, del Evangelio. Es la manera en que nosotros podemos llevar el propósito de Dios a todas las naciones, que es que sean bendecidas. Por eso Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Sí, la vida eterna es la máxima expresión de la bendición. ¿Sí? Bueno, discípulos entonces se les llama a todos los creyentes de forma muy frecuente en el Nuevo Testamento. Porque esta palabra discípulo, fíjense, analice y piense, reflexione un poco en la palabra discípulo. Resalta la metodología de Jesús. ¿Cuál es la metodología de Jesús para cambiar el mundo? Que me sigan, que aprendan de mí, que sigan mis pasos, ¿sí? Por eso discípulo apunta a esa parte, a ser aprendiz, a ser seguidor, a ser imitador del Rey del Reino. Hasta aquí es la breve introducción, cómo se correlaciona, ¿no? ¿Por qué tiene sentido que yo hable de buenas obras a creyentes? No tendría sentido que yo les hable a no creyentes. Pero si son creyentes, déjenme decirles una buena noticia. Fueron creados para buenas obras. Entonces no podemos hacernos los que no sabíamos o que no tienen nada que ver con la salvación. Y es ahí donde podemos caer en un error. Entonces voy a compartir algunos puntos. El primero lo titulé Nuevas batallas, ¿sí? Nuevas batallas. Y aquí voy a conectar la serie de discípulos con esta, ¿sí? Fíjense. Esta última parte que les mencioné, que la voluntad de Dios, lo que dice el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Que se haga su voluntad en la tierra. ¿Están de acuerdo? Así como en el cielo, ¿dónde? En la tierra. Y fíjate, es importante, más de lo que pensamos, que cuando los principios de Dios, del reino, no cambian, lo que está en la tierra sí cambia. De hecho, se está degradando cada vez más, ¿sí o no? ¿Sí? La tierra pasará. Dice, pero mis palabras no pasará. Este constante cambio en la tierra significa que la iglesia debe buscar constantemente esas nuevas formas de implementar la voluntad de Dios en la tierra. Fíjense, la voluntad de Dios es una, no cambia, pero la tierra va cambiando. Y entonces debemos pensar, es como si fuera cambiando de idioma, ¿no? Si la tierra va cambiando cada siglo de idioma, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Aprender ese idioma y hablarles de la voluntad de Dios, de aplicar la voluntad de Dios. Espero que entiendan ese punto. Y lo he mencionado ya en otras ocasiones, que las acciones que la iglesia
hizo y funcionaron hace un siglo, es probable que hoy ya no funcionen. ¿Por qué? Porque estamos en nuevos tiempos, nuevos idiomas en esta analogía. Para ilustrar esto, hermanos, es como si en el siglo anterior el terreno de la misión, donde vamos a sembrar la semilla, es tierra. Pero en este siglo ya no es tierra, es cemento, de tan endurecido que está, de tanto que se ha pisado. Entonces, yo les pregunto, ¿debemos hacer las mismas acciones que hace un siglo que estaba la tierra preparada o dispuesta? ¿O que nada más llegamos con un pico y podríamos removerla y plantar la semilla? Hoy, con una tierra muy dura, un cemento prácticamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer antes de aventar la semilla? Aflojar la tierra. O en lugar de con un pico, posiblemente lo que necesitamos es una maquinaria más pesada o más sofisticada para levantar, para remover esa situación. ¿Están de acuerdo? Entonces, la iglesia debe entender esa. O sea, no es que nosotros cambiemos el evangelio, la voluntad de Dios, eso no cambia y permanece para siempre, pero los que reciben la verdad, los que palpan eso, han cambiado. Y nosotros debemos entenderlo. Y debemos, como dije, buscar una maquinaria más pesada o en algunos casos herramientas sofisticadas para que la voluntad de Dios sea expresada con claridad en el nuevo mundo. Por eso el mensaje de la serie de discípulos, hermanos, nos invitaba a reflexionar en el tipo de discípulos que estábamos construyendo en el pasado. No sé si se acuerdan, pero en el siglo pasado estábamos construyendo un tipo de discípulo que era como ese pico que sí podía remover la tierra, pero en el día de hoy necesitamos construir un nuevo tipo de discípulos, ¿sí? Y en esa serie enfaticé que había ciertas características claves que deberían tener los discípulos para poder hacer su trabajo. Como un resumen muy breve de esa serie, aprendimos que dentro de una misma moneda hay dos caras. Hay dos caras importantes, la de las aptitudes y la de las actitudes, ¿sí? Las aptitudes o ser apto tiene que ver con las habilidades. Habilidad tiene que ver con aprendizaje. ¿Están de acuerdo? Y la otra tiene que ver con el carácter, con la actitud correcta, con lo que hacemos. Fíjese, la habilidad es ser apto para hacer cosas. La actitud, tener el carácter para hacerlas correctamente, con las motivaciones correctas. Las dos caras son importantes en la vida del discípulo. Esas dos caras juntas, creciendo, se llama santidad, ¿sí? Que fue la conclusión de esa serie. La santidad entendemos desde el principio que es el arma con la que el cristiano puede vencer cualquier batalla. Sin santidad no se puede. ¿Están de acuerdo? Pero la santidad no solamente es el carácter en el que hemos enfatizado mucho tiempo, porque a lo mejor las habilidades no eran tan necesarias hace un siglo, pero hoy no es suficiente con el carácter, necesitamos aprender también ciertas habilidades, que esas habilidades en esta analogía se refieren a las herramientas con las cuales removemos el terreno, ¿sí? La primera cara de la moneda en aquella serie de los discípulos desafiaba a nosotros como cristianos, como creyentes, a ser sagaces, diligentes, responsables y prudentes. Esas son las aptitudes que podrían remover el pavimento, ¿verdad? Sin esto, quizás seguiremos pegándole al pavimento y será muy difícil penetrar. Estas características son las que en realidad se van adquiriendo a través de la disciplina, el trabajo, la reflexión continua, la excelencia. No cualquiera puede crecer en estas áreas, en estas habilidades. Y yo reclamo, no yo mismo, sino Dios nos reclama, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque ellos tienen más habilidad para conseguir cosas que ustedes. Si ellos tienen motivaciones terrenales y ustedes divinas, y aún así ellos les ganan las cuestiones de este mundo. Ese es un reclamo de esa serie. Debemos entonces buscar esas habilidades, esa sagacidad, esa inteligencia, esa estrategia para penetrar, para ganar estas batallas, ¿sí? Y para poder seguir profundizando en esta idea, hermanos, les he dicho también que en este tiempo, en este siglo, por la venida del internet y la información, los oficios cambian muy rápido. Por ejemplo, ser médico hace 50 años ya no es lo mismo que ser médico hoy en el siglo XXI. Si ustedes prepararan un médico con las herramientas, con el conocimiento de hace 50 años, hoy no podrían ser médicos, no podrían ejercer.
Lo mismo está pasando, hermanos, con los discípulos. Por el otro lado, la cara del carácter, enfaticé en esa serie la humildad, la misericordia, la disposición y la obediencia al Señor. Y eso tiene que ver con el carácter y ciertamente es más difícil de conseguir un carácter a prueba de todo que habilidades. Pero no podemos menospreciar una cosa y otra. Todo esto, hermanos, puede lograrse, esto del carácter, mediante la búsqueda continua de ser llenos del Espíritu, que fue la conclusión de esa parte, ¿sí? En otras palabras, ser controlados o dirigidos por Él a través de la obediencia a la palabra de Dios. Esas dos caras son parte de la misma moneda que llamamos santidad. Si vamos avanzando en esas dos caras, vamos siendo más santos, vamos creciendo en santidad, vamos madurando, vamos creciendo en todo, siendo competentes. Y este es el llamado que Dios nos hace el día de hoy, a buscar la santidad. Y quizá la santidad con el tiempo cambie esa cara de las habilidades. El carácter nunca cambia, es siempre ser amoroso, amable, ¿sí? Pero las habilidades, esa sagacidad, implica más esfuerzo tal vez en el siglo XXI que en el 3. Y tal vez en el siglo II, cuando los cristianos eran perseguidos, se requería más carácter, más firmeza, más paciencia, más sufrimiento. ¿Están de acuerdo? Pero hoy, que no nos están persiguiendo de la manera del siglo II, necesitamos más sagacidad. ¿Sí entiende esa parte? Entonces la santidad es entender los tiempos y crecer en ello, ¿sí? Cerrando este punto, primero de las nuevas batallas, sobre las dos caras, pongo una analogía más, la de un soldado. El soldado a lo largo del tiempo, desde antes de Cristo hasta después de Cristo, se prepara casi de la misma manera, ser un soldado. Lo que va cambiando son las estrategias y las armas, ¿están de acuerdo? Con ello los uniformes o las armaduras. ¿Cómo era la armadura del siglo I de un soldado? Una armadura metálica posiblemente, pesada. ¿Y cómo son las armaduras hoy? Más ligeras. El mismo color de los soldados implica otra estrategia, ¿están de acuerdo? Entonces quiero que entiendan el punto. El cristiano siempre debe ser preparado desde adentro hacia afuera, pero cuando nosotros somos preparados por dentro, por ese carácter, esa obediencia, esa disposición, no implica que la parte de afuera, o nuestra armadura, o nuestra herramienta, o nuestra espada, no deba de ir creciendo o adecuándose a la situación. Posiblemente en esta analogía del soldado hace muchos años con palos y espadas era suficiente pelear y ganar. Pero hoy, ¿quién ganaría con un palo una batalla? ¿Quién ganaría con una espada? Hoy hay tanques, hoy hay armas nucleares, ¿están de acuerdo? Hoy es más estratégico, más comercial. Entonces, eso es lo que quiero resaltar en esa parte. ¿Por qué pasa esto? Porque la batalla actual es distinta, así de simple, de complicada. Acuérdense que es una guerra, esto, pero las batallas van cambiando en el tiempo, ¿sí? Asimismo, el discípulo, por dentro es llamado siempre lo mismo, pero por fuera su armadura debe irse adecuando a las nuevas batallas. ¿Sale? Muy bien. Vamos al segundo punto, y aquí es donde quiero ya, el otro, aquí hasta el momento es una especie de conexión entre las otras series con esta, ¿sí? Espero que hayan captado el asunto de que las buenas obras tienen sentido a los que son llamados, a los que son reclutados en el reino de Dios. Esa palabra reclutar, ¿sí la entienden todos? Suena un poco raro, ¿no? Pero reclutar, ¿qué significa? Convocar. Convocar y asignarle una tarea. ¿Están de acuerdo? Se reclutan soldados, se reclutan trabajadores para una empresa, ¿sí? Entonces, esa segunda parte quiero hacer énfasis a ese momento de reclutar. Vamos a ponerle una palabra más sencilla, una entrevista de trabajo, ¿sí? Todos ustedes han tenido una entrevista de trabajo. Si no, pues qué mala onda, ¿no? Búsquenle. ¿Todos han tenido una entrevista de trabajo? ¿Sí? Ok. Antes de abordar esta otra analogía, quiero expresar la finalidad de esta serie. ¿Sí? Ya dije en el marco de referencia a esta serie. Ahora la finalidad de esa serie es poder comprender cómo las buenas obras cotidianas están conectados con nuestro llamado, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros llegamos a la conclusión
de la importancia de hacer buenas obras, cómo eso, lo que yo hago diario, está conectado con mi llamado. ¿Sí? Porque ¿qué es mi llamado? Sino una convocación a actuar, una convocación a asumir una nueva vocación. ¿Están de acuerdo? Pablo lo expresa. Ustedes tienen una vocación, actúen como es digno de esa vocación. Entonces, es importante entender que lo que nosotros hagamos tiene que reflejar la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Sí? Ese se puede decir que es el primer objetivo, ¿no? Y también, ¿qué lugar tienen las obras dentro del plan de Dios? Porque dije al principio, no por obras, pero, o sea, las obras no tienen un uso para llegar a la salvación. Pero eso no significa que no tengan un lugar y que no sea importante dentro del plan de Dios. Y ahorita les voy a explicar esa parte. Pero ¿qué lugar tienen las obras dentro del plan de Dios, no? Y la conclusión que me gustaría que llegáramos juntos es que necesitamos una nueva estrategia adecuada a esos tiempos para que nuestras obras constantes alumbren a los hombres y conozcan a Cristo, conozcan al Padre. Amén. Esa es la conclusión adelantada. ¿Ok? Entonces, si estamos de acuerdo que en una entrevista de trabajo, cualquiera que sea el oficio o la vacante a la que se abra ese momento, ustedes estarán de acuerdo que para cada vocación se requieren ambas caras de la moneda que les expresé hace rato, actitud y aptitud. ¿Sí? Ser aptos, saber hacer algo, ¿sí? Y también saber tener la actitud correcta para hacerla. Todas las empresas, en menor o mayor medida, se necesitan esas dos cosas. A lo mejor, para algunos casos, la actitud no sea tan importante, ¿no? O sea, si lo haces enojado, no importa con que me hagas una barda de ladrillos, ¿no? A lo mejor ahí no importa tanto. Pero a lo mejor la enfermera, si lo hace de mala gana, ahí sí importa mucho, aunque sepa hacer bien las cosas. Entonces, cada vocación tiene unas necesidades, ¿sí? Y cada vocación también tiene ciertos desafíos o exigencias que los cambios de tiempos van suscitando. Por ejemplo, un carpintero de hace 50 años hace los mismos muebles o necesita las mismas herramientas que hoy. Es evidente que no. El carpintero de hoy necesita entender, necesita ver los nuevos muebles que la gente les gusta. ¿Están de acuerdo? Sí. Necesita a lo mejor comprar las nuevas herramientas para poder hacer esos muebles más rápido y que tengan un precio más bajo. A lo mejor necesita no solamente trabajar de 8 a 8, sino en el transcurso estudiar nuevas técnicas, estudiar nuevos materiales, etc. ¿Están de acuerdo? Cada vocación exige ciertos desafíos. Y yo les pregunto, si una vocación como médico, como enfermera, como carpintero, van cambiando y van requiriendo nuevas exigencias, ¿ustedes creen que ser discípulo no implique unas nuevas exigencias? Sí. Con mayor razón, si es algo más complejo ser discípulo y hacer discípulos que hacer ladrillos, ¿no? Que hacer muebles, ¿cuánto más nos exige este siglo a nosotros como creyentes? Por eso, hermanos, necesitamos una estrategia, es lo que quiero llegar a convencerlos en esa serie, ¿vale? Estas exigencias nos llevará de verdad a ser útiles o competitivos en el mercado, en esta analogía del carpintero, ¿no? Un carpintero que se resista a la antigua va a crear muebles ásperos, muebles cuadrados, caros y lentos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Nadie le va a comprar ya. Alguno que otro, porque le da lástima, ¿no? A veces así es alguna gente. Le compra porque le da lástima. Y eso está feo. Pero entiendo espero que entiendan mi punto, mis hermanos, que para ser más útiles al Señor necesitamos entender esta verdad, que los tiempos cambian y las exigencias también. No lo interior, sino lo exterior. Las armas, la armadura con la cual luchamos esta batalla están cambiando. Necesitamos entenderlo. La pandemia nos reveló esta realidad. ¿Sí? Entonces, regresando al punto de una entrevista de trabajo o una reclutación, mis hermanos, llegar a Cristo es
se puede describir de esa manera, ¿sí? Ser la iglesia nos hace parte de una empresa y esta empresa nos asigna un oficio o una tarea para el día a día, una vocación. Y esto que les acabo de decir es la base de esta serie. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos una vocación y esa vocación exige acciones, tareas, obras, ¿sí o no? ¿O quién contrata a alguien para no hacer nada? ¿Quién contrata a un cobrador para que no cobre? ¿A un carnicero para que no corte? O sea, si contrato para algo, ¿qué esperas de esa persona? Que haga eso. Entonces, ¿para qué nos llamó Cristo? Porque si la salvación fuera nada más irse al cielo, nos hubiera llevado como a Elías o Enoc. Pero nos dejó aquí. Y aquí estamos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él nos asignó una tarea. Súper fácil, ¿no? Y esa tarea tiene que ver con las buenas obras. Somos parte de esa gran empresa que se dedica a bendecir a todas las personas, a todas las naciones, incluso a los enemigos. Que bendecir significa amar, sin fines terciarios, ¿no? Secundarios. Amar de verdad. Y amar implica relaciones. Relaciones implica tiempo, esfuerzo, dinero, honestidad, humildad, no hipocresía. A eso somos llamados. Pero ¿cómo nos estamos organizando para hacer esa tarea? Esa es la pregunta de esta serie también. O sea, ¿cómo nos vamos a organizar para bendecir? ¿Sí? ¿En qué debemos trabajar para bendecir? Aquí quiero llegar al punto más se puede decir, más crucial de este sermón de hoy, que es aclarar la confusión de que no por obras, pero, ¿sí? Y ha habido una confusión, hermanos, por ese pasaje que vamos a leer ahorita, que leímos la segunda parte al principio, que como las obras no son necesarias para la salvación, y si la salvación la entendemos como lo más importante que puede existir en nuestra vida, entonces podemos llegar a la conclusión temprana y errónea de que las obras no son importantes. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo no necesito obras para ser salvo, ¿para qué hacerlas? Pero es una confusión nada más, no es una contradicción ni nada por el estilo. Hay una explicación bíblica y otra histórica que les voy a tratar de explicar el día de hoy para que nos quede claro por qué nos confunde este asunto de las obras. La explicación bíblica es que en los tiempos que Pablo enseñaba a las iglesias, enfrentó ciertos problemas, ¿sí?, con los nuevos seguidores de Cristo de esos tiempos. Que la mayoría de los primeros seguidores de Cristo eran judíos. ¿Están de acuerdo conmigo? Judíos. Los judíos estaban habituados a cumplir la ley, a hacer las obras, ¿sí? O lo intentaban o pensaban que lo hacían, pero estaban habituados y familiarizados con eso. Y cuando Pablo hace referencia a esos judíos, cuando les quería enseñar o corregirles, se refería a ese tipo de postura, les llamaba las obras de la ley. Y cuando ustedes lean las obras de la ley, en contraposición de la gracia, no está hablando de las buenas obras para las cuales fuimos creados. Sería una contradicción, ¿no? Si fuimos creados para las buenas obras y las obras de la ley no aportan nada, sería como una contradicción. Pero en nuestro lenguaje español, ver las obras de la ley y las buenas obras puede confundirnos, que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son esas obras de la ley? No las obras que la ley exigía al pueblo de Dios, porque la ley en sí misma era una instrucción para hacer la voluntad de Dios, para andar en su camino, y eso traía bendición. ¿Están de acuerdo? Entonces, las obras de la ley no puede ser algo malo. Mejor dicho, las obras de la ley que Pablo está criticando o contradiciendo a esos judíos, no se puede referir a la ley de Dios, que es santa y que es buena, ¿sí?, que se dio para instrucción. Ahorita no se desesperen, está complejo, ¿no? Bueno, las obras de la ley a las que se refiere Pablo a estos judíos, hermanos, es que ellos enfatizaban que sin la circuncisión, que sin guardar el sábado como ellos lo habían aprendido a guardarlo, que sin no lavarse las manos de esa manera o de la otra, no se cumplía
los nuevos miembros de Cristo no podrían realmente ser aceptados. ¿Sí? Y Pablo le dice, no, es que no es por las obras que somos aceptados. ¿Sí? O sea, fíjense la idea tan peligrosa. Ellos decían que para llegar a ser hijo de Dios o cristiano en el términos bíblicos del Nuevo Testamento, primero se necesitaba ser judío. Fíjense qué peligroso es esta idea. O sea, se tienen que circuncidar, tienen que guardar el sábado y la dieta como nosotros lo guardamos, para que Dios los acepte. Dice Pablo, no es así. No es por las obras de la ley, como ustedes las han entendido. Porque ¿cuál es la finalidad de las obras de la ley? El amor, ¿sí? La santidad. Entonces, estos decían que para ser creyentes se necesitaba primero ser judío, y eso es un error. Vamos a leer lo que dice el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Fíjense. Dice Pablo, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Ok? Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Ok? Dios salva, Dios acepta a las personas sin necesidad de las obras. Eso está claro y todos decimos amén. Es por gracia, es inmerecido. No, es un error pensar que tienen que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios. Es un error pensar que tienes que hacer esto o aquello para ser parte del reino de Dios. Por gracia, es por gracia para que nadie se vanaglorie. Para que todos puedan entrar. Porque si no fuera por gracia, ¿quién podría entrar? Nadie, dice Pablo, ni judío ni griego, ni los judíos que se familiarizaban con la ley, intentaban obedecerlo, no podrían conseguirlo, menos los gentiles. Pero para que sea por gracia, para que sea la gloria de Dios, tiene que ser por gracia, tiene que ser por medio de la fe y no por las obras. Y ahí llegamos a la conclusión, o lo que dice ese texto, o ese título de ese sermón, no por obras. No por obras somos aceptados delante de Dios, no por obras obtenemos nuestra reclutación al reino de Dios, no por las obras, no podríamos, no las necesitamos para ingresar. ¿Sí? Pero llegar a la conclusión que las obras no son buenas por lo tanto, o que no son necesarias para nada, es un verdadero error, y no sé si más grave que el primero. No sé si es más grave no entender la gracia y estar intentando en nuestras fuerzas agradar a Dios y tener ese miedo, ¿no? Ese temor de ser rechazado, pero hay la disposición y la disponibilidad de querer obedecer a Dios. No sé si sea más peligroso eso que decir, no, pues ya Dios lo hizo todo, yo no hago nada. Los dos son un error, ¿sí? Pero no sé qué es más peligroso. Usar como libertinaje la gracia de Dios, o no entenderla completamente para siempre sentirnos en deuda o con temor de no ser aceptados delante de Dios. No sé qué más peligroso, pero las dos cosas son malas. ¿Están de acuerdo? Para ser parte de la familia de Dios, nadie lo merece ni puede obtenerlo de ninguna forma, ni siquiera mediante las buenas obras, que son buenas y que son importantes. Para ser parte del reino no se toman en cuenta las buenas obras. Fíjense, y aquí viene lo más interesante. Porque si tomar en cuenta las buenas obras, en primer lugar, estaría restringido y no todos podrían entrar en el reino de Dios. Y en segundo lugar, los que pudieran entrar se podrían vanagloriar de que lo hicieron porque tienen buenas obras o buen entendimiento. Dijo el Señor, no va a ser así. En mi reino, en mi empresa no van a entrar por lo que hicieron o dejaron de hacer antes. Uno no es aceptado por las habilidades
que tenga, fíjense bien, sino por la humildad al arrepentirnos, al ver nuestra bajeza, nuestra necesidad de Dios, a confiar en su ofrecimiento, a confiar en que Él lo hizo, que Él abrió el camino. ¿Sí? No sé si queda claro, pero estamos hablando de entrar al reino. No son necesarias las obras. Nadie podría entrar. Y si alguien entraría, se podría jactar. Es lo que Pablo enseña a los Romanos, capítulo 3 y capítulo 4. Pero como Dios sabía, fíjense por eso el sermón de la semana pasada es importante, como Dios sabía que la carne es débil y que nadie podría, trajo una solución de raíz. ¿Cuál fue la solución? Enviar a Cristo para destruir el poder del pecado y de la muerte. Y Él lo hizo, ¿sí o no? Al resucitar. Por eso, para que el Señor pueda reclutar su personal, no les pide un currículum, que pongan sus habilidades, porque para esta vocación de ser discípulo, nada es suficiente. Todo lo que tengamos antes es insuficiente para que nos puedan contratar. El Señor busca otra cosa, y eso es importante aclarar, porque de entender bien esto, hermanos, podemos ocuparnos en las buenas obras. Y hay muchos pasajes, estuve leyendo muchísimos pasajes donde nos dicen que nos ocupemos en las buenas obras. Y la pregunta es, ¿por qué no nos hemos ocupado? Entonces, el Señor busca otra cosa, ¿sí? ¿Qué busca? Disposición. Tiene que ver con la humildad, que tiene que ver con ser pobre de espíritu, ¿sí? Busca la disposición. Y, insisto, que no se vayan a requerir las habilidades que tú aprendiste en el pasado. De hecho, Pablo aprendió muchas cosas en el pasado que después se utilizaban para bien, pero primero necesitaba ser limpiado profundamente, para que sus obras fueran también limpiadas. Fíjense, hablando de la entrevista de trabajo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que ahora son mis compañeros y otros ya no, otros no los aceptamos, ¿no? Y yo en lo personal, dependiendo de la vacante que estemos solicitando, yo fijo mi atención más en una cosa que en otra, que la mayoría no se fija, ¿sí? Mi criterio para seleccionar a alguien, hermanos, es la disposición para servir. No la pretensión de que saben hacer cosas, aunque las sepan hacer. Por varios motivos yo hago eso. Porque la verdad, seamos honestos, ¿quién no puede exagerar su currículum cuando se trata de que te contraten? Yo creo que la mayoría lo hace, inconsciente o conscientemente. ¿Sí? Y es que muchos tienen la habilidad de mentir o de exagerar y se las crees. Hermanos, al final de cuentas yo pienso, yo lo he comprobado, que es más fácil capacitar a alguien a hacer una tarea que enseñarles cómo debe ser como persona. El hacer es más fácil que el ser. ¿Sí? Y he visto que en otras áreas se ha contratado gente que llega y dice que hago y sé, y a los 3 meses ya no están en la empresa. Y no me quiero jactar en esa parte, pero de verdad que todos los que he escogido yo han sido buenas personas, buenos trabajadores, porque yo me fijo en una cosa, y que es más fácil yo enseñarles 2 o 3 habilidades en Excel que que tener problemas con personas así, orgullosas o que son inteligentes para evadir responsabilidades. ¿Me explico? Aunque sepan hacer las cosas, no me sirven a mí. Obviamente debe haber un equilibrio, no un ignorante, pero si hay la disposición de servir, de aprender, la actitud de crecer, es mucho más fácil, de verdad se los digo. De esta manera yo puedo explicar lo que Pablo está enseñando a aquellos que querían que se aceptara a las personas por las habilidades con respecto a la ley, con lo que se sabía respecto a la ley.
Pero Pablo enseñó que para ingresar al reino no se necesita ninguna habilidad. Y menos si esa habilidad te lleva a ser arrogante con los demás. ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué sirve que yo convoque a gente que va a amar, que va a bendecir? Si los acepto por lo que están haciendo o dejando de hacer, pueden jactarse de eso y no tiene sentido. Cuando entienden que es por gracia y que no importa lo que dijiste, no hiciste, porque nadie lo podría conseguir, tienes la humildad de decir, bueno, aquí estoy, Señor, si lo que he aprendido te sirve, úsalo y ayúdame a crecer en ello. ¿Sí me explico? Pero no importa en la primera entrevista lo que tú hayas hecho ni bien ni mal en el pasado, ni el peor de los pecadores, importa lo que hizo cuando se viene con la disposición, con el arrepentimiento, con la fe. Amén. Amén. Los frágiles, los incapaces, por esa razón están más cerca del reino que los que se creen algo. Y eso lo enseñó el Señor Jesús en muchas parábolas que les dedicaba especialmente a los fariseos y los escribas, ¿sí o no? Los sanos no tienen necesidad de médico. Fíjense lo que le dijo en Mateo 21:31. En una parábola de los dos hijos, a los dos les mandó algo y uno le dijo, sí, Señor, lo hago, y no lo hizo. Y otro dijo, no quiero hacerlo, y después sí lo hizo. Y el Señor pregunta, ¿cuál de estos hizo la voluntad del Padre? El segundo. Ellos respondieron, el primero, bueno, el que lo dije al revés, pero el texto dice el primero. Pero sí, el que dijo no, y sí fue, ¿no? Y Jesús, fíjense lo que les dijo. De cierto les digo, que los cobradores de impuestos, es decir, los traicioneros de la patria, los abusadores, los extorsionadores, y las rameras, las prostitutas, les llevan la delantera al reino de los dioses. ¿Está pesado eso, no? Pero es que ¿quién les dijo que en la primera entrevista que para ingresar al reino se necesitaban hacer o dejar de hacer varias cosas? No se requiere nada, no traigan su currículum, vengan nada más. En la primera entrevista para la decisión de formar parte del reino no requieres tus obras, no se requieren, no se utilizan, no te sirven, están sucias. Cuando alguna parte de la actitud está sucia y no se requieren. Para la primera entrevista de trabajo, para ser reclutado en el reino de Dios, no se requieren, no lleves tu currículum, no hables de lo que hiciste, ni tampoco de lo que dejaste de hacer. Acepta tu debilidad y confía en el Señor, que Él es fuerte para salvar. Amén. Él es fuerte para salvar. ¿Queda claro esa parte? No se requiere un currículum. No importa en ese momento. Porque el Señor requiere ver algo más profundo, ¿sí? ¿Sí queda claro esa parte? O sea, no se necesita. Para entrar en el reino de Dios no se requiere. No por obras. Pero ese es el problema, que nos quedamos ahí. No por obras. Ok, no por obras. Entonces, a ver, si me ingresaron a esta empresa, no por lo que he hecho ni porque tengo experiencia, no contó nada, entiendo que es por gracia, pero eso no quiere decir que cuando yo entro a la empresa, al siguiente día no se espera nada de mí. Si me contrataron por mi arrepentimiento, por mi disposición a obedecer, sí se requiere algo de mí. Se me va a enseñar desde el principio qué es lo bueno, qué son las buenas obras, que yo antes pensaba que eran algunas cosas. ¿Sí? Esa es la razón bíblica por la cual nos confundimos. Nos quedamos ahí a la mitad del versículo 9 y no leemos el 10 de Efesios 2. Y la razón histórica tiene que ver con la discusión entre Martín Lutero y la Iglesia Católica, ¿sí? Voy a dar muy breve resumen de eso, muy breve. La Iglesia Católica podría en ese momento estar abusando en su autoridad para atemorizar a la gente acerca de sus malas obras, ¿sí? Que les decía, miren, todos están mal,
Estoy siendo muy simple. Todos están muy mal, así que si ustedes quieren conseguir una buena cuenta de obras, tienen que pagar. Eso se llamó indulgencias, ¿no? Y esas indulgencias las vamos a usar para construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, pónganse a cuentas con Dios, ¿sí? O sea, se abusó en esa parte. Para mí sí estuvo mal. Y Lutero enfatizaba hasta el cansancio que la salvación, o para ser parte del reino, se fundamentaba en la gracia, que se adquiere por la fe, sin la necesidad de las obras ni del dinero. Principalmente por la obra de Cristo y para la gloria de Dios y no de los hombres. Eso fue su canto de batalla, ¿no? Tenía razón. Y casi todos tendríamos que decir amén a esto. ¿Están de acuerdo? No fue por mi esfuerzo, ni por mis obras, ni por mi dinero, que yo soy parte del reino de Dios, sino fue por su obra, la de Cristo, por su gracia, por su misericordia, por su verdad, por su amor, que nos salvó, que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, que nos dio la oportunidad de formar parte de su familia por la gloria del Padre. Esa es la razón de que hoy nosotros somos parte del reino de Dios, por gracia, no por obra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Decimos amén. Pero el asunto es que muchos se quedaron en ese momento y en ese versículo. Por supuesto que no es el resultado de la fe, la salvación, sino de la gracia de Dios en Cristo, para que nadie se gloríe. No necesitamos el currículum para ser aceptados por Dios. Él nos aceptó en Cristo, para que formemos parte de su promesa. ¿Sí? Nosotros no teníamos que llevar un currículum. En esta analogía de la entrevista, nosotros leemos en el periódico un anuncio que dice: una gran empresa está contratando personal sin experiencia, no traigan su currículum. ¿Qué harías tú? ¿Llevarías tu currículum? No es necesario. En esa entrevista no es necesario, ¿sí? Pero, ahí va el pero y voy concluyendo el sermón, ¿sí? Pero no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. No podríamos conseguirlo, nadie podría conseguirlo. Si lo consiguiera se jactaría. Por eso no podemos ser salvos por obra. Somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por medio de la fe. Esa respuesta es ir a esa entrevista, es creer que sí va a contratarnos a alguien sin nada, sin experiencia, sin una buena vestimenta, sin nada. Contratamos gente con disposición. El que cree y va a la entrevista es reclutado. Así. Pero que en la primera entrevista y que para conseguir ser parte del reino no necesitemos las obras, mis hermanos, no quiere decir que cuando iniciemos nuestra labor, porque nos contrataron para algo, porque nos asignaron una tarea, no quiere decir que no vamos a hacer nada y que no nos vamos a esforzar. Y eso no nos ha quedado claro a los cristianos, ni protestantes, ni ningún tipo. Mire lo que dice el versículo 10, la cara B de la fe, ¿no? La fe en una cara se ve un arrepentimiento, no traigas sus obras, no traigas nada. La única forma de ingresar aquí es con la humildad, con el arrepentimiento. Esa es la cara A, B. Pero la otra, la otra cara, cuando ya colocas la moneda con esa cara al ingreso y te abren las puertas del reino, la otra cara, ¿hacia dónde apunta o hacia qué apunta? Y aquí dice el versículo 10 de Efesios 2. Nosotros somos hechura suya. Si es que hemos llegado al reino de Dios, si es que hemos recibido el Espíritu Santo cuando creímos, como dice el texto, si es que de verdad hemos renacido de la palabra de Dios, somos hechura suya, somos nueva creación. Todas las cosas pasaron y todas las cosas de atrás quedan atrás. ¿Están de acuerdo? Y aquí todo es hecho nuevo. Somos creación suya, poema de Él. Somos hechura suya cuando venimos. Y en ese momento de creer, somos transformados, no a veces
radicalmente, pero sí comenzamos de nuevo con el Espíritu de Dios como nuestro capacitador. Fíjense que el Espíritu de Dios nos dé capacidad implica el proceso que debemos seguir. Ok, no sé nada, o no sabía nada, o no sabía casi nada, o lo que sabía lo hacía mal. Eso no quiere decir que cuando yo llegue se me va a dar libertad de hacer lo que... ahorita vamos a leer el texto y terminar. Seguir haciendo lo que seguía haciendo. No, nada que ver con eso. Que el Espíritu Santo sea el capacitador nos indica que que vamos a ser capacitados. ¿Qué empresa buena no capacita a su gente? Y aunque sepa algo, no lo sigue capacitando. Las empresas buenas lo hacen. ¿Ustedes creen que el reino de Dios, sabiendo la batalla que estamos enfrentando y cada rato cambian las armas, no nos va a capacitar mayormente? Pero ¿quién de nosotros hemos ido a su presencia con la disposición de servir, con la disposición de crecer, de aprender, de darlo todo, de entender que en su fuerza, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte está en nosotros para actuar en el día a día? No lo hemos comprendido del todo. Ahí está el Espíritu Santo. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Para eso nos llamaron. Porque era la forma en que Dios iba a bendecir y cumplir su propósito inicial de bendecir a todas las naciones, comenzando en Cristo. Él enviando a los suyos, a sus discípulos. No solo eso, o sea, no fue una casualidad. Yo no puedo hacerlo, los voy a enviar a ustedes. No, fue así. El Señor lo tenía todo planificado desde el principio, desde antes de la creación del mundo. El Señor no solo sacrificó a su Hijo, el Padre no solo envió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, sino que también preparó de antemano esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Hermanos, eso es la finalidad en esa tierra. Mientras que nos encontramos con Dios, debemos hacer su voluntad. Eso dice el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y cómo viene su reino? Haciendo su voluntad en la tierra. ¿Y quién hace su voluntad en la tierra? Sus discípulos, su iglesia, los creyentes, los que fueron llamados y reclutados para la obra del ministerio. Y esas obras, Dios las escogió de antemano para que viviéramos en ellas. Amén. Amén. Es evidente que si se nos contrata por un oficio, ese oficio implica acciones. Amén. No perdamos de vista eso, ya estoy terminando, que la convocatoria, lo que significa iglesia tal cual, convocación, asamblea, implica, hermanos, que somos llamados para ejercer una vocación. Hay una vacante que nosotros ocupamos cuando creemos en Cristo. Se nos dan nuevas vestiduras, una nueva vocación para servir, para amar, para que su reino venga, para que se implemente su voluntad en la tierra como en el cielo. Personas terrenales, el mundo, nosotros humanos. Pero esa vocación no podía ser ensuciada por la arrogancia, la ambición y el orgullo. Por eso, por la debilidad de la carne, por nuestros malos deseos, aunque esas habilidades hubieran sido útiles, hermanos, Dios quiere limpiarnos primero. Por eso es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Leemos el versículo 13 y terminamos todo el texto. Efesios 2:3, fíjense. Bueno, si leemos desde el 1, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y que Dios nos salvó. Versículo 3. Dice, entre ellos, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer, la carne, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante,
por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de la gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Pero nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no somos salvos por obras, pero ser salvos significa que somos limpios para poder hacer buenas obras. Amén. Porque las buenas obras no solamente son acciones, sino son actitudes. No solamente hay que hacer las cosas correcto, sino hacerlas correctamente, en el tiempo adecuado, con la motivación adecuada. Hermanos, necesitamos asumir nuestro rol, nuestra vocación, con dignidad. Tenemos que entender la batalla que estamos viviendo y que nuestras obritas del pasado ya no hacen ni ruido allá afuera. Que el mundo piensa que la iglesia está dormida o está escondida. Y yo les invito y yo les animo a que se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Que se levanten los valientes. Levántense los valientes. Los que entienden su llamado, los que entienden que es por gracia, los que entienden que no hay que vivir como en el pasado, los que entienden que hay un maestro capacitador en el día a día con nosotros, que está con nosotros, que está dentro de nosotros, los que entienden que el Señor nos ha enviado a todas las naciones, los que entienden que hay que bendecir, que hay que amar, que hay que ser discípulos, que hay que hacer discípulos, que hay que ser estratégicos, que hay que ir adelante, que hay que empujar, que hay que darlo todo, que hay que morirnos en el intento de hacer buenas obras, porque para eso fuimos llamados. Señor, escucha esta oración. No sé si no lo hemos entendido del todo, Padre, pero ayúdanos. Ayúdanos a ser tus discípulos, a ser discípulos competitivos en las armas, en las estrategias, en la intensidad, en la frecuencia de las obras, de las buenas obras con las cuales, Señor, tú nos marcaste desde antes que naciéramos. Aquí está nuestra vida, Señor, que nuestras obras puedan reflejar tu luz, que puedan reflejar tu amor, que puedan reflejar tu evangelio para este mundo tan oscuro. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos y capacítanos para ver con tus ojos, para sentir con tu corazón y para andar con tus pies, Señor nuestro. Nosotros somos tu cuerpo. Nosotros somos los que tomamos las manos de los necesitados y les ayudamos. Los que abrazamos a los desconsolados y les decimos en el nombre de Cristo, Él te ama. Señor, que seamos de bendición. Te lo pido, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.